Mi nombre es Oscar Valdivieso y vamos a hablar sobre los periodos del arte universal. Comencemos. El primer periodo es la prehistoria. Este se desarrolla entre los años 30.000 y 133 a.C. No existe un lugar geográfico específico, pero se sabe que se desarrollaba principalmente dentro de cuevas o cavernas. Las personas que vivían este movimiento pasaban por la supervivencia y recurrieron a la caza y el descubrimiento de fuego. Estas habilidades les permitió descubrir la agricultura y la ganadería y luego desarrollaron sus grandes civilizaciones. La principal característica de este periodo es que se usaba mayormente la piedra. En la pintura, preferían hacerla principalmente dentro de las cuevas y utilizaban la sangre como pigmento rojo. En sus esculturas les gustaba bastante identificar la fertilidad de la mujer y preferían hacerla de tamaño pequeño y transportable. Dentro de la arquitectura la desarrollaban con grandes piedras llamadas megalitos y rendían cultos religiosos y funerarios. Entre las principales obras encontramos al Venus de Willendorf, al alineamiento de Karnak ubicado en la Bretaña francesa y el Bisonte de Altamira ubicado en España. Pasemos al arte antiguo. Es un periodo que se desarrolla dentro del año 4 a.C. y el siglo V. Se desarrolla principalmente en civilizaciones egipcia, china y mesopotámica. Los artistas de este periodo tenían preferencia por la línea y figura, esto explica las estructuras. También exploraban la piedra como material escultórico y representaban la figura femenina bastante. Entre las obras de este movimiento mencionamos el Damnatio Memoriae, las pirámides de Giza y la estela del Código de Hammurabi, donde están talladas las 282 leyes que rige el rey Hammurabi recibidas por el dios Shamash. Hablemos del arte clásico. Es el nombre que se le da a las producciones intelectuales de la antigüedad clásica. Sus límites temporales son tan imprecisos como los de la edad que le corresponde, del siglo 8 a.C. al siglo 5 después de Cristo. Se desarrolla en las civilizaciones romana y griega, o también llamada la cultura grecorromana. Los artistas se preocupaban por representar una visión perfecta de la belleza humana. También en el caso de Roma, sus construcciones tratan de demostrar poder y superioridad del resto de los pueblos. Entre las principales obras mencionamos al Coliseo romano, una de las 7 maravillas del mundo contemporáneo, al Partenón, ubicado en Grecia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y a la Acrópolis de Atenas, ubicada en Grecia, considerada una de las más representativas de las acrópolis griegas. Entre los artistas mencionamos a Miguel Ángel, arquitecto, escultor y pintor italiano, considerado uno de los más grandes artistas de la historia por sus esculturas y obras arquitectónicas. Es autor del famoso fresco en la Capilla Sixtina La creación de Adán. Leonardo da Vinci, un arquitecto, escultor, pintor, ingeniero e inventor italiano, considerado uno de los más grandes pintores y probablemente la persona con mayor número de talentos que jamás ha existido. Fue el autor de la famosa pintura La Mona Lisa o la Gioconda. Pasamos a la Edad Media o al arte medieval. Es un movimiento de la historia del arte que desarrolló un largo periodo pero una grande extensión espacial. Este va del siglo X al siglo XV y son más de 1000 años. Se desarrolló principalmente en el continente europeo. Este movimiento ha de ser una confirmación del poder. Por un lado, el poder de Dios y la Iglesia, y por otro el poder político. Este arte tiene que ser carácter de ofrenda hacia Dios o los santos, cuyo objetivo es conseguir su gracia e indulgencia. Las obras de este movimiento tratan de dar miedo y temor por medio de su arte gótico. Entre las principales obras podemos mencionar la Catedral de Milán, ubicada en Italia, el vitral de la Catedral de Santa María de Regla de León, en la localidad de Castilla y León, en España, y la Catedral de Pisa, ubicada en Italia. Entre los artistas mencionamos a Donatello, un escultor italiano que se convirtió en una fuerza innovadora en el campo de la escultura, y una de sus principales obras fue una escultura de mármol que representa a David. También encontramos a Giotto, un pintor italiano y arquitecto de Florencia cuya obra maestra es la decoración de la capilla de los Serovigni en Padua, con el fresco llamado Natividad.
Pasamos al arte moderno. Se llama arte moderno a la corriente de renovación artística desarrollada a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, siendo el más prolífico de toda la historia del arte, y durante estos años multitud de tendencias y movimientos más o menos estructurados sucedieron vertiginosamente en carácter internacional. Se caracteriza por el uso de la simetría y la curva, principalmente como decoración. También utilizaban imágenes femeninas en actitudes delicadas con gran énfasis en las zonas de sus cabellos y en los pliegues de los vestidos. Estos cuadros tenían una tendencia a la sensualidad y a la complacencia de los sentidos. Entre las obras más representativas encontramos Al beso de Gustav Klimt y Al grito de Edvard Munch. Entre dos de los máximos representantes mencionamos a Claude Monet y a Pablo Picasso, quien fue un pintor y escultor español considerado como uno de los mayores pintores que participaron en muchos movimientos artísticos propagados por el mundo. Fue autor de la gran obra La Guernica. Por último vemos el arte contemporáneo, el arte de nuestro tiempo que refleja o guarda relación con la sociedad actual. Este se refiere a las obras originadas a partir de la mitad del siglo XX hasta la actualidad. Esta corriente se basa en el expresionismo abstracto y tiene bases provenientes del arte abstracto. También da mucho énfasis a las expresiones del yo y las emociones, y los medios para realizar estas obras van cambiando y se utilizan tecnologías nuevas día a día. En este movimiento encontramos a Salvador Dalí, pintor español conocido por sus impactantes y oníricas imágenes surrealistas y por su famosa obra La persistencia de la memoria. También podemos apreciar al pintor francés Henri Matisse. Las obras más representativas de este periodo son La persistencia de la memoria o Relojes blandos de Dalí y El hijo del hombre de René Magritte. No sabemos qué otros movimientos o periodos aparecerán, pero hasta aquí hemos terminado con el repaso de la historia del arte. Muchas gracias.